Vamos a ir empezando. Este, bueno, el tiempo que tenemos de lectura y análisis no va a ser tan extenso como la cursada presencial, obviamente, ¿no? Así que probablemente tengamos que saltear algunos de los textos que teníamos previsto leer o por lo menos pasarlos un poco más rápidamente. Hablaron con la profesora de Amico del cronograma que estamos armando. No sé si no lo pasó, pero creo que lo conversó con ustedes la última vez, ¿no? Yo no vi la clase entera. Bueno, vamos a tratar de seguir eso, que implicaría ir alternando cada 2 semanas estos encuentros sincrónicos con algún video de cierre de unidades, como viene haciendo, como hizo con la unidad de Meister Eckhart, Claudia, ¿no? Bueno, pero nuestras unidades son un poquito más extensas porque son 2 unidades para toda la comisión de prácticos, ¿no? Primero la de Gregorio y después la de Eriúgena, que es la unidad 2 del programa, la de Eriúgena. Entonces, bueno, aquí estamos, seguimos con la unidad 1. ¿Alguna pregunta de lo que vimos la vez pasada o del texto? Obviamente que vamos a seguir leyendo, pueden surgir cuestiones en la lectura, sería lo ideal, pero tal vez haya alguna aclaración que haga falta antes de empezar. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura del texto de Gregorio, De Opificio Hominis, en el punto que habíamos dejado la última vez. Bueno, como si recuerdan, estamos en los primeros capítulos. El capítulo 2, que es el que estábamos leyendo, se titulaba ¿Por qué el ser humano apareció en último lugar después de la creación? Que habíamos visto que era una pregunta ya tradicional en los tratados sobre los 6 días y que en último término se remite para esta tradición a Filón de Alejandría, que se hace la misma pregunta en el De Opificio Mundi y que la responde de modo muy similar a Gregorio, en esta sección del De Opificio Hominis, ¿no? Sigue bastante a Filón. La comparación con el banquete, ¿no? Con el anfitrión que prepara todas las cosas del banquete para su invitado, la de el reinado preparado antes de nombrar al rey, etcétera, son todas metáforas que utiliza Filón. Y Gregorio retoma. Probablemente también haya utilizado Orígenes en su comentario perdido al Génesis, del que conservamos solo fragmentos y que influyó mucho sobre Gregorio. Pero Gregorio también conoce a Filón directamente. Bueno, habíamos llegado. ¿Quién quiere leer? La última oración de este capítulo 2, ¿no? Y por esto instaura para él los recursos de una doble constitución. Después de haber preparado todo, se da el ingreso del ser humano, ¿no? Perdón, ¿qué página era? Estamos, ya te digo, porque yo no tengo el papel, la página 3. Un momento. Ahí está, ahí lo encontré. ¿Y por esto instaura? Sí. ¿Lees vos, Jessica? Si quieren leo. Vale. Bueno, gracias. Mira. Y por esto instaura para él los recursos de una doble constitución, habiendo entremezclado lo divino con lo terrenal, para que a través de ambos, con natural y apropiadamente, tendiera hacia uno y otro disfrute, gozando por un lado de Dios mediante la naturaleza más divina, y por el otro de los bienes de la tierra mediante la sensación que les es homogénea. Bien, ¿qué les llama la atención de esta sentencia? Bueno, esta cuestión de un poco de la doble naturaleza, ¿no? De como que hay una parte que es como más bien corporal y otra parte que pareciera ser como más bien espiritual, que una goza, digamos, de los bienes de la tierra, de la cual
de los cuales dispone Dios, y por el otro lado de la divinidad, ¿no? Bien, es interesante que están de algún modo reivindicadas las dos partes, ¿no? Con sus gozos propios. Mucha de la terminología utilizada en esta oración, aparte de la terminología de la mezcla, en catamixa se utiliza este participio de en catameignumi, o sea, con dos prefijos preposicionales, ¿no? Estar mezclado en y completamente, ¿no? De arriba abajo. Lo divino con lo terrenal. Esto que puede sonar un poco extraño para un discurso platónico, era bastante común, por ejemplo, en el platonismo medio, que era en el estoicismo medio, también luego en el platonismo medio. Pero el estoicismo medio, de Panecio, y autores como Panecio y Posidonio, era un estoicismo más platonizante, y era un platonismo estoicizante, o sea, no era, era un platonismo más abierto a la integración de la materia, y era un estoicismo no tan materialista, ¿no? Como el estoicismo primero. Los desarrollos cosmológicos de estos autores influyen mucho sobre los autores judíos y cristianos de la antigüedad tardía, ¿no? Hay un clásico estudio de Gronau, ¿no? Que estudia esa influencia, que después fue de distintos modos ampliado y corregido, pero que permanece como un clásico de esta problemática, ¿no? Entonces Gregorio aquí está, si se quiere, moderando un poco su platonismo con recurso a fuentes, al menos indirectas, del estoicismo medio, ¿no? También yo he encontrado rastros de este doble placer, esta doble tendencia integrada en el ser humano en los textos herméticos, que también obviamente tienen influencias platónicas y estoicas, ¿no? Pero estos textos herméticos producidos en el norte de África en torno a los siglos segundo y tercero de la era común, contienen también una doctrina muy similar a esta, y estos textos eran conocidos por los autores cristianos también, ¿no? Desde Clemente, Orígenes y Gregorio muy probablemente también, aunque no lo cita por nombre a Hermes Trismegisto, el supuesto autor de estos textos, también contienen esta afirmación de el doble disfrute, ¿no? Y una reivindicación de esta doble dimensión como las dos dimensiones constituyendo integralmente al ser humano, ¿no? Bien. Bueno, seguimos adelante. Entonces, la creación integra lo corporal, aparentemente, ¿sí? Vamos a ver después, Gregorio, cómo resalta lo paradójico de esta unión e intenta resolver justamente esa paradoja, pero aquí está afirmada no problemáticamente, ¿sí? Este invitado al banquete de la creación, este rey para quien es preparado todos los reinados de la naturaleza y de la creación anterior, se espera que pueda disfrutarla con sus dos dimensiones, su dimensión divina y su dimensión terrenal. Eso, perdón, cuando lo leí me llamó la atención que es un banquete y el ritual del banquete y de comer y el placer, y cuando dice lo corporal me llamó mucha atención, y bueno, y después mucho más adelante otra vez lo material y lo corporal como algo que se degrada, ¿no? Uh-huh. Como que acá lo resalta de una manera que tiene más que ver con este placer y esta promesa de ser humano, y después de nuevo esa perspectiva más clásica de, bueno, lo material, el alma nutritiva y sensitiva, que en realidad si no está el alma que intelige, ¿no? Como, me da mucha pena. Bueno, yo soy mucho más de leer otra filosofía que es más corporal,
y me había Claro, gustado, qué bueno, porque es un banquete, digo, con todo el placer que genera, y después claro. no, bueno, otra vez la vuelta de... Recae en el platonismo, decía. Pero Pero bueno, como arranca está re bueno, porque... Bueno, en realidad es muy tierno, habla de ya cuando habla de la promesa y esta especulación, me encanta cómo arranca más con otro corte que otros sí, totalmente. autores. Está re Bueno, bueno no, y te la pido, fe en los oyentes, me encanta, es como re dulce al principio. claro, después la ruina, decimos. Bueno, La verdad que igual no la ahora vamos arruina a ir a... porque, No, pero está pero muy bueno habla de la que... libertad también. O sea, en un momento Esto, dice la liberalidad y dije, bueno, bien, o sea, libertad, autonomía, o sea, me parece que le termina dando una vuelta súper autónoma al hombre, está bueno. claro. Bueno, eso va a ser central. Vamos a ver que la cuestión de la libertad, por más que en este texto aparece, bueno, aparece en un lugar clave que es el capítulo 16, es el centro de la obra, es lo último que vamos a ver, si llegamos, espero que lleguemos. Pero esto que decís vos es muy importante, digamos, aferrate a esta intuición, que aparte tiene que ver con evidentemente lo que te gusta, porque Gregorio, después de pasar por la realidad presente, que él identifica más con esta visión de oposición aparente entre la carne y el espíritu, entre el cuerpo y el alma, etc., es un estadio de, como decís vos, de caída, de degradación, etc. Pero él tiene muy presente esta concepción original del ser humano. La imagen, incluso en esa imagen de espejos, etc., la imagen no rehúye, por más que no lo incluya en su esencia, porque Dios no es corpóreo, no rehúye de la materialidad. Claro. Eh, También vamos a a ver. veces se me hace pensar que creo que estaban medios comprometidos también a decir un poco eso. No creo que hayan podido escribir siempre en la misma muy suelta en estos contextos, ¿o no? ¿En Como qué que sentido? Lo, de en lo esto del cuerpo de y la la... materia que sí, a veces me parece que era como, es muy jugado no decirlo, que en realidad siempre el intelecto está por sobre la materialidad. Bueno, porque no asumir eso sería, claro, quitar la autoridad. Claro, está bien, sí, entendí. Bueno, pero No cuidado sé, porque es pienso en cierto que Descartes. hay un discurso intelectualmente más autoritativo, es cierto, pero Gregorio no tiene demasiado problema en Claro, desafiarlo. De hecho, por ejemplo, Kevin Corrigan, que estuvo de visita en nuestra casa hace pocos meses, eh, en su libro sobre la antropología de Gregorio de Nisa y Evagrio Póntico, dice que Gregorio llega a afirmar prácticamente una equiparación del cuerpo y el espíritu, bueno, por fabuloso. más paradójica que pueda sonar, ¿no? Y por supuesto que no en todos los contextos la afirma, pero Corrigan, que empezó a profundizar la antropología, dice, esto es muy raro en un platónico. O sea, evidentemente hay algo más que explicar acá, ¿no? Entonces, por eso digo que esta intuición no te decepciones de lo que viene después, porque en realidad hay un esfuerzo de Gregorio por reconciliar ambas cosas, de alguna manera. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos adelante? Esto se va poniendo interesante. Miren que ahora el lenguaje o sea, la metáfora, el análisis de la metáfora de la creación del ser humano, que para Gregorio obviamente no es solo una metáfora, ¿no? Pero eh, se vuelve muy profundo en el capítulo que sigue, ¿no? A ver, ¿seguimos, Jessica? Capítulo 3, que la naturaleza humana es más valiosa que toda la creación visible. Esto de más valiosa ya es un lenguaje que va a ser recurrente, ¿eh? Timiotera, ¿no? Más valiosa, más preciosa, traduce Eriúgena. El valor inconmensurable, la grandeza de la naturaleza humana. No está hablando de Adán, no está hablando de un individuo, sino que está hablando de
la naturaleza humana en su totalidad. Esto lo va a hacer más explícito en el capítulo 16. Pero ya se va adivinando de antemano, ¿no? Dice, hay algo en el texto, acuérdense que son esos dos versiculitos, ¿eh? Hay algo en el texto que no podemos dejar de lado, sin interpretar, sin profundizar, ¿no? Sí. ¿Arrancó? Sí. No sería digno dejar de lado sin especulación el hecho de que, una vez asentados el cosmos tan grande y sus partes como elementos para la composición del universo, la creación es, en cierto modo, improvisada por la potencia divina, llegando a subsistir a la par de su mandato. Pero a la constitución del ser humano la precede un consejo, y lo que llegará a ser es concebido de antemano por el artífice mediante la formulación de la palabra. ¿Cómo es conveniente que sea? ¿A qué arquetipo debe asemejarse? ¿Con qué fin llegará a ser? ¿Qué es lo que obrará una vez nacido? ¿Y sobre quiénes dominará? La Bien, palabra... hasta ahí, perdón, hasta ahí. Genial. Está comentando ese versículo, ¿sí? Ustedes recuerden, en el resto de los días de la creación, venía diciéndose, hágase, el creador decía, hágase, 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 ¿no? Hágase la luz, dice en el primer día, y la luz llegó a ser. Hágase, ¿no? Sean separadas las tinieblas de la luz, etcétera, 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 ¿no? Que sean creados los animales. Bueno, cuando llega el sexto día, en la mitad del sexto día, dice, poiésome, ¿no? Hagamos al ser humano. Y no es que dice, hagamos y se hace, sino que dice, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y como nosotros, ¿no? Si lo traducimos así el hebreo. Y no solo eso, sino que dice cuál es el fin que va a tener esta creación, la finalidad y sobre qué va a tener poder, todas estas preguntas que Gregorio enumera aquí, ¿no? Sobre quiénes va a dominar, cuál va a ser la finalidad de su existencia, a imagen de quién será creado, por lo tanto, qué actividad es la que va a realizar, a imagen de aquel que lo creó, etc., ¿no? Todo eso es concebido en este suerte de consejo divino, de lucubración previa de lo divino. Solo se detiene frente a la creación humana. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, perdón. Esto es muy sugerente para Gregorio, ¿no? Fíjense lo que dice del resto de la creación. Dice, es como improvisada, como que Dios lo hace instantáneamente. En cambio, para la creación del ser humano, se toma su tiempo de alguna manera, ¿no? Por supuesto, hablando impropiamente, y más adelante va a decirlo de manera más audaz todavía, ¿no? Como que Dios crea al ser humano a partir de su propia intimidad, ¿no? ¿Te hago una pregunta? Sí, Fernanda. Sí, Fernanda. Vos dijiste que, como que dice la primera persona del plural, nosotros hagámoslo a nuestra imagen. Sí. Y no me cierra mucho esa idea, porque ¿quiénes seríamos nosotros? Es una buena Dios pregunta. y quién más. Es una pregunta excelente. Fíjate. No, es medio raro, porque monoteísmo, Claro. nosotros no. Claro, no no cierra. Hay algo que no. ¿Pero podría ser el verbo o no? Podría ser el verbo, sí. A ver, Claro. Filón, por ejemplo, Filón, ¿saben lo que hace en ese pasaje? Porque dice, claro, hay que explicar esto. ¿Por qué dice nosotros si Dios es uno, ¿no? Para el pueblo judío. Y para la escritura judía, digamos. Porque
dice, al decir nosotros, dice Filón, está refiriéndose a los ángeles, en lo que en el Timeo de Platón son las divinidades menores. ¿Se acuerdan que para la creación del cuerpo humano en el Timeo, el demiurgo recurre a los dioses que animan los astros, a los dioses inferiores para que modelen, para que creen el cuerpo del ser humano? ¿Por qué? Para no hacerse cargo de sus males, dice el texto del Timeo. ¿De acuerdo? Bueno, Filón dice, cuando dice hagamos, el creador, se refiere a él y los ángeles que colaboran en la creación del cuerpo. Así que en eso es un fiel discípulo de Platón para interpretar el Génesis. Ahora, los autores cristianos obviamente van a interpretar esta primera persona del plural en general referida a la Trinidad, a las tres personas divinas, o tal vez en algún caso, ahora no viene ninguna a la memoria, pero al Padre y al Hijo, porque el Hijo es concebido como muchas veces como el creador. Pero ese plural entonces involucraría a toda la Trinidad. Esa es la manera en que Gregorio lo va a interpretar, ¿no? Pero eso va a aparecer un poco más adelante. Hasta ahora, en el detalle que se está deteniendo es en que el creador no lo crea automáticamente, sino que precede a la creación del ser humano una suerte de consejo, de concepción previa de todo lo que va a cumplir esta criatura, ¿no? De todo lo que va a hacer y de todo lo que va a poder realizar. Así que, de alguna manera, esto señala su dignidad, ¿no? No sé si respondo, Fernanda. Sí, perfecto, gracias. No, nada. Por mera curiosidad quisiera saber si se sabe también cómo interpretaban los judíos antes de la interpretación cristiana ese nosotros, porque bueno, eso se saca del Génesis. Entonces, Claro. Bueno, el ejemplo que les daba es de Filón de Alejandría, que era un claro. judío de Alejandría, helenizada. Mm. Así que los primeros intentos del judaísmo helenizado van en esta línea. Yo sé que hay interpretaciones, pero son muy posteriores, en la misma línea que Filón, por ejemplo, de autores cabalísticos, ¿no? Donde ese plural se refiere a la participación de criaturas del orden angélico también, ¿no? Claro. Sí. También, obviamente, hoy se sabe que lo que hay allí es un plural majestático, ¿no? Como el nos propio de ¿no? El plural majestático es el lugar de poder, porque el lugar de poder representa también a la multitud de alguna manera, ¿no? Entonces, la importancia de ese momento es expresado por el escritor del texto sagrado aparentemente con ese plural majestático. De cualquier manera, implica que esta creación es especial, digamos, que tiene una importancia notable frente al resto, ¿no? Perfecto. Bueno. ¿Seguimos entonces, Jessica? Por favor. Sí, yo tengo una duda, pero por ahí no es para ahora, pero no me la quiero olvidar. Pero me gustaría saber, por curiosidad, a qué idea tiene Gregorio cuando habla de dominación. O sea, no hace falta por ahí para ahora, pero no me la quiero olvidar. Está bien. Aquí simplemente es una traducción posible, ¿no? Estoy buscando el lugar donde está la palabra dominación. Significa simplemente la acción de dominar. Esa palabra dominación, en el griego y el latín también, en otros contextos, refiere, por ejemplo, a una de las órdenes angélicas. Pero aquí simplemente tomaron ese sentido, ¿no? El ejercicio del dominio, digamos, ¿no? La acción de dominar. Claro, lo que a su vez también sale del Génesis.
Claro, exacto. Es donde, ¿se acuerdan que después de decir lo crearemos a nuestra imagen y semejanza, dice, y dominará sobre todas las otras vivientes, ¿no? Que había creado ese día y el día anterior. Claro. Pero, Ese es el dominio del ser humano, ¿no? Es el ámbito de gobierno del ser humano. claro, Claro, o mi sea, pregunta por ahí, sí. decí. No, habla. No, que si era, claro, que cuando hablaba de dominación no es que estaba hablando de un sometimiento, sino como simplemente del gobernar, ¿no? Del gobierno, Claro. puede ser. Sí, totalmente. Claro, por ahí venía la pregunta, entonces, Jessica. Claro, sí, iba más por ese lado, si era más un someter No, o en qué está pensando cuando habla de dominar. bueno, es todo un tema ¿no? El tema de la relación del ser humano con la creación, según estos relatos y estas interpretaciones cosmológicas antiguas. En principio, no se dice de qué tipo es este dominio acá. Lo que sí se sabe es que justamente es un reflejo del dominio divino sobre la totalidad del universo. Y Gregorio va a decir sobre ese gobierno divino que no es un gobierno tiránico, que es un gobierno que a la inversa, digamos, que un gobierno tiránico promueve la libertad, la autonomía, la diferencia entre las especies, la variedad, la belleza, etc. Así que, bueno, eso tal vez pueda responder algo, pero... Pienso que podría ser algo como más relacionado a una cuestión de mayordomía, ¿no? Antes que Sí, de dominio. sí, es cierto. No es el... A ver, lo relaciona con un rey, digo, con un Claro. virrey, dice Filón, ¿no? Es una forma de realeza, pero claramente es distinguida de una realeza tiránica, digamos, ¿no? De un gobierno que somete en el sentido peyorativo, digamos, ¿no? Que es el único que tiene la palabra, ¿no? Pero es muy interesante la teoría de Gregorio en torno al sometimiento, porque muchas de sus controversias teológicas tienen que ver con la inferioridad del hijo respecto del padre, y por lo tanto un aparente sometimiento, y esto lo lleva a profundizar muchas cuestiones de su antropología también, ¿no? Que eso lo vamos a ver en los corolarios, en la última parte, tal vez en la última clase de cierre. Los corolarios éticos, prácticos, que son políticos, sociales también, de su concepción de la imagen, ¿no? Y de su antropología. Gracias. De nada. ¿Seguimos? La palabra lo examina todo previa y minuciosamente, para que aquel posea una dignidad anterior a su generación, quien ha obtenido el dominio sobre los seres antes de llegar al ser. Pues afirma, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que mande sobre los peces del mar, las fieras de la tierra, las aves del cielo, los ganados y toda la tierra. Bien. ¿Sigo leyendo? Con ese versículo, entonces el creador estaría respondiendo a todas las preguntas que Gregorio formula en la frase anterior, ¿no? ¿Cómo es conveniente que sea? ¿A qué arquetipo debe asemejarse? ¿Con qué fin llegará a ser? ¿Qué es lo que obrará una vez nacido? ¿Sobre quiénes dominará? Acá está otra vez la palabra semejanza, con esa advertencia que nos hizo Ulises la vez pasada, ¿no? Vamos a ver que también aparece la expresión homos o el adverbio homú, que es más propiamente idéntico, ¿no? Pero este homoios, o homoiotes, o homoioma, hace referencia a un grado de semejanza que puede llegar a la equivalencia, pero que también puede significar una gradación un poco inferior, ¿no? Por ejemplo, en español, me quedé pensando la otra vez también, la palabra semejante a veces significa igual, ¿no? Vos sos para mí un semejante, ¿no? Eso significa que igual a vos, en cierto sentido. Entonces también incluye una posible gradación hasta la igualdad, ¿no?
pero justamente implica una suerte de gradación. Mientras que homos o isos, ¿no? Claramente refiere a una, en el primer caso, a una equivalencia y en el segundo caso a una igualdad total, digamos, ¿no? Simétrica, podemos decir. Bien. Bueno, sigamos entonces. Ahora, frente a este pasaje, Gregorio se sorprende, se maravilla, ¿no? Mucha carga de recursos literarios y retóricos en esta sección. ¿Seguimos? Oh, qué maravilla. El sol es formado y ningún consejo lo precede. Lo mismo el cielo, y no hay nada entre los seres de la creación que los iguale. Tal maravilla es constituida por una sola palabra. Así también todas las cosas singulares, el éter, los astros, el aire intermedio, el mar, la tierra, los animales, las plantas, son conducidas a la creación con una palabra, razón. Solo a la formación del ser humano se aproxima con circunspección el Hacedor del universo, a fin de preparar para él la materia de su constitución, asemejar su forma a una belleza arquetípica y al proponerle un objetivo, gracias al cual llegará a ser, producir una naturaleza apropiada para él y vinculada a las operaciones, que fuera conveniente para lo propuesto. Bueno, es un pasaje difícil de traducir, así que compréndanme. Bueno, es un pasaje que mezcla imágenes visuales y, digamos, una belleza estética, un ritmo, y también algunos términos técnicos y digamos, sutilezas especulativas, por llamarlo de alguna manera. Está recorriendo, está maravillándose frente a esta creación del ser humano y comparándola con la creación del resto de las cosas, ¿no? Y es sugerente que ahora, en vez de decir que fueron creadas instantáneamente, improvisadamente, dice que fueron creadas mediante una mera palabra, logos. Cada criatura anterior fue creada con un logos. Yo traduzco ahí palabra razón porque no tenía otra forma si no tenía que poner logos simplemente, ¿no? Pero el hecho no es solamente que es creado con una palabra, ¿no? Con un término, sino también con una razón definida de alguna manera, ¿no? Esto es así, que sea. Esto es así, que sea. Esto es así, que sea. Y cuando llega el ser humano, ahí se detiene, ¿no? Cuando Gregorio dice que se detiene, ¿eh? No hay con qué darle. Bueno, vamos a seguir. Esperamos un minuto para ver si terminamos. Es una razón calculadora, sin duda, a partir de la cual crea, ¿o no? Tiene un objetivo final. Sí. No sé, ¿en qué sentido decís calculadora, Felicitas? Que tiene una finalidad determinada, entonces, nada, me detengo y es sumamente pensado como, bueno, lo voy a hacer de esta manera para que su finalidad como dominador, como gobierno, sea tal. Sí. Pero acá Yo lo que creo parece... igualmente que, por ejemplo, Dale, Ulises. perdón.
creo que cuando usa la palabra logos, siempre que dice que toda la creación fue hecho precedido por una palabra, necesariamente también está pensando al usar logos, esta característica de pensado, razonado también. En cambio, la diferencia que tiene el ser humano, como dijo el profesor, así tan especialmente es como que lo que está transmitiendo es que anoté lo que dijo el profe, que lo creó a partir de la propia intimidad de Dios, o sea, de la divinidad. Como que ahí radica la diferencia, no que una cosa sea más razonada, más planeada u otra menos, sino que el ser humano salió de esa intimidad y esa Claro. naturaleza que es superior, digamos, por salir de la intimidad divina. Claro, Pero bueno, pareciera no sé. que, sí, sí, totalmente. Bueno, por lo menos es lo que yo leo, ¿no? Pero podemos disentir también, ¿no? Pero pareciera que el creador a todas las demás cosas las crea allí, digamos, delante de él por medio de razones, por medio de su palabra. Recuerden que para los intérpretes, ya para Filón, digamos, ¿no? De estos pasajes, el logos se identificaba con una suerte de actividad divina. Logos y ergon es lo mismo para Aristóbulo, ya antes de Filón, ¿no? Aristóbulo de Alejandría tiene en sus fragmentos esta afirmación, ¿no? Que el logos divino es un ergon, es una actividad divina que actúa sobre la realidad, ¿no? Entonces, hasta ahora, Dios actuaba por medio de su palabra, creando cada cosa. Pero llega el turno del ser humano, y Gregorio dice, de manera muy, un poco críptica, digamos, ¿no? Y audaz, que el Creador se aproxima con circunspección. Esta palabra periesquemeno es un adverbio, ¿no? Parece que él mismo se circunscribe en la creación del ser humano. Él mismo se involucra en la creación del ser humano. Y se involucra en estos distintos aspectos. A ver, no deja de ser parte del plan divino, Felicitas, de una suerte de plan preconcebido, y de hecho en el ser humano dice que se detiene más tiempo para concebirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo afirma esto que resaltaba Ulises, de que en este caso es Dios mismo lo que se involucra en la creación. Tanto en la forma de la creación, que es una forma que vamos a ver que paradójicamente es sin forma, una belleza sin forma, en la belleza, en el objetivo, que va a ser la perfección de la divinidad, y por lo tanto en la naturaleza, en una naturaleza que sea capaz de realizar esta imagen, ¿no? Este objetivo. Una naturaleza apropiada para tal criatura, a imagen y semejanza, y vinculada a sus operaciones, que fuera conveniente para este propósito. ¿Qué tipo de naturaleza sería necesaria para ser imagen de Dios? Esa es la pregunta. Y de vuelta detrás de eso está, ¿qué entendemos por imagen? ¿Hasta qué punto uno es imagen o no? ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta media rara? Sí, sí. Bienvenida. Si anteriormente dice que crea como de manera más improvisada, y acá, pensando en lo que dijo el compa, como que involucra su intimidad, ¿hay un esfuerzo mayor en crearnos a nosotros para Dios? ¿O igual no hay una diferencia de razón? Está buena la pregunta. A Como ver, que no termino de entender, porque sí, estoy intentando pensarla desde Gregorio. Está buena la pregunta. No sé si diría esfuerzo mayor, sí claro, diría porque un no tiene compromiso sentido. mayor. Ahí va. Un compromiso mayor.
del propio ser. Esto, con lo que decías hace un rato de la libertad, Felicitas, va a ser importante. Es algo que no vamos a ver en detalle en esta cursada, pero como consecuencia de este compromiso divino en la creación del ser humano, Gregorio llega a decir cosas como que Dios se vuelve consecuente a la decisión humana. O sea, la causa se vuelve consecuente a su efecto. De tal modo compromete su propio ser en su creación que Dios sigue al ser humano. Y por lo tanto la libertad humana es un cierto absoluto. Por voluntad divina. Qué bueno. Claro, yo creo que también tiene que ver esta involucración especial por parte de Dios con con la imagen, con el ser humano, en tanto que dona su propia imagen. Exacto. Y esa imagen entendida en sentido fuerte. ¿Por qué? Porque lo va a decir en los capítulos que sigue. Dios mismo es el que se hace un autorretrato en el ser humano. ¿Cómo va a ser un autorretrato fallido? Como un pintor, ¿no? Como los escultores de imágenes. Las imágenes son muy plásticas, pero reflejan esta paradójica creación de un cierto absoluto, ¿no? Estas son mis palabras, ¿no? No las de Gregorio, pero ya nos vamos anticipando, ya que no tenemos tanto tiempo, les voy anticipando cosas que van a venir. Bueno, ¿les parece que sigamos? Que el tiempo en Zoom parece menos que el tiempo real, como tenemos toda la previa hasta que llegamos todos. ¿Sigo leyendo? Dale, por favor, Jessica, gracias. Bueno, capítulo 4. Que la creación humana representa a través de todas las cosas la potestad regia. Pues del Bien. mismo modo que, Un según las segundo, ahí, costumbres humanas. perdón, Jessica, la palabra en lugar de creación está traducida a constitución. Es la palabra del título tradicional de la obra. En realidad tiene más de un título en la tradición manuscrita, pero es kataskewe, ¿no? Que significa formación, construcción o constitución, ¿no? En todas sus dimensiones, la constitución del ser humano es regia, es real, representa la realeza, esta prerrogativa de la imagen. Eso es lo que expresa el título, me parece, ¿no? Y ahora va a recurrir a la imagen de los escultores de imágenes, ¿no? De estatuillas. Seguimos. ¿Arrancó? Sí, por favor. Pues del mismo modo que, según las costumbres humanas, los que fabrican imágenes de reyes perfilan la impronta de su forma y le añaden la dignidad real con una vestimenta de púrpura, de modo que se acostumbra a llamar rey también a la imagen, así igualmente la naturaleza humana, puesto que fue modelada para presidir sobre las demás por su semejanza al rey del universo, fue erigida como cierta imagen viviente, al tener en común con el arquetipo tanto la dignidad como el nombre. Bien. Así como las estatuillas que crean los artesanos, ¿no? Y que venden los artesanos con la formita del emperador, ¿no? En tiempos de Gregorio podía haber sido el emperador Valente, el emperador Teodosio. Le ponen una capita, dice a la figurilla, una capita de púrpura, que representa justamente la dignidad de emperador, y modelan la impronta de la forma, modelan el rostro de
para asemejarse al rostro del emperador. Y dice, se suele llamar emperador también a la estatuilla, ¿no? ¿Cuántos emperadores te vas a llevar? ¿No? Porque claro, representa al emperador, ¿cierto? Entonces, no solo representa la imagen, el nombre propio del arquetipo, sino también su dignidad, que implica, en este caso, también su autoridad. Su rango, en el sentido de jerárquico, digamos, de poder, del poder máximo, del poder absoluto, y también dignidad en el sentido de su valor intrínseco, su riqueza, su perfección. ¿Recuerdan? Lo más precioso en toda la creación. Su precio, en el sentido también de valor, dignidad. Cuando critique la esclavitud, Gregorio va a decir al dueño de los esclavos, ¿cuántos óbolos, cuántas monedas contrapesaste frente a la imagen de Dios? ¿Cómo pudiste equiparar en monedas la imagen divina? ¿No? ¿Qué título de superioridad invocaste para creerte dueño de otro ser humano? Gregorio es anticapitalista. Estamos en el siglo IV, ¿eh? Estamos en el siglo IV. Vayan anticipándose por si no llegamos a leerlo a los textos de la segunda selección también, ¿no? Bueno. Fue erigida como cierta imagen viviente. Esta expresión de empsychos eikon es muy importante. Imagen animada, imagen viviente. Aparentemente es una expresión muy antigua que se refería justamente a los reyes como imágenes vivientes de la divinidad, a los reyes de civilizaciones antiguas. La expresión también tiene sus ecos arcaicos en el griego. Pero el rey era normalmente, el rey genuino, digamos, el rey terrenal, era concebido muchas veces como imagen viviente de la divinidad o de alguna divinidad. Es una expresión que reaparece en Nicolás de Cusa, que van a ver probablemente con la profesora D'Amico. ¿Imagen viviente en qué sentido? Está la imagen que utiliza Gregorio acá, la metáfora de las estatuillas, pero no es estática esta imagen. Refleja no solo la figura del creador, sino que refleja la actividad del creador. Y principalmente refleja la actividad del creador, porque el creador es sin figura. Imagen viviente. No es solo una imagen simétrica en el sentido de un contenido, inteligible. Es imagen de una plenitud operante, ¿no? Y este ser imagen es lo que funda su dignidad. Suprema en medio de la creación. Superior a los grandes astros del cielo, según podemos deducir del texto mismo, dice Gregorio, ¿no? Porque Dios mismo se involucra en esta creación. Y ahora vamos a ver cómo desglosa Gregorio esta operación divina, esta actividad divina, que también está presente en la imagen. ¿El resto venimos Sí, bien? ¿Alguna pregunta?
comentarios. Seguimos entonces. Pero interrumpan, sin miedo. Capítulo 5. Que el ser humano es una semejanza de la realeza divina. Pero ciertamente la belleza divina no está adornada por figura alguna ni por una excelencia de forma, cual cierto aspecto agradable, sino que es contemplada en la inexpresable felicidad de la virtud. Bien, hasta ahí. En el- Perdón, Acá hay algún eco de la belleza del banquete, ¿no? El discurso de Diotima. En otros textos de Gregorio los ecos son mucho más explícitos. Incluso hay una suerte de proceso muy similar, ¿no? En el comentario del Cantar de los Cantares, en el Tratado sobre la Virginidad. Los ecos son muy evidentes y aparentemente directos, ¿no? Aquí está describiendo la belleza divina, sin adorno, sin figura, que no es más bella aquí que allá, etc. Y lo inexpresable de la virtud divina. Obviamente virtud no en el sentido de virtudes concretas de la ética, sino en el sentido más genérico de excelencia, de perfección. Inexpresable felicidad de la virtud, o beatitud, traduce Eriúgena. Ahí la palabra griega para decir que es inexpresable o inefable es afrastoi. Sí, Afrastoi. afrastos, ¿no? Que no se puede formular, que no se puede expresar. O sea, es una belleza sin forma, es una belleza que excede toda forma y toda figura. Acabamos de decir que el ser humano es una imagen viviente de esa belleza, entonces no entiendo. ¿El ser humano es sin forma? ¿Es sin figura? Bueno, en cierto sentido sí, aparentemente. Claro, tal vez puede ser, no sé, estoy especulando, Adelante. que la imagen propia del ser humano, teniendo en cuenta un poco lo que veníamos leyendo de Eckhart, es justamente librado de toda circunscripción propia, o sea, de todo particular. Es decir, en tanto imagen, no en tanto yo sustrato de esa imagen. Sí, hay algo así. Yo adivino entre nosotros que Eckhart, además de una influencia de toda la tradición del intelecto aristotélico, árabe, y pasando por Alberto, etc., hay una influencia de esta otra corriente tardoantigua cristiana. O sea, el texto de Gregorio, en una traducción que no es la de Eriúgena, pero también en la de Eriúgena, circuló a lo largo de toda la Edad Media, ¿no? De manera un poco subterránea. Y Eckhart de vez en cuando nombra un Graecus, vinculado a esta interpretación suya de la imagen. Así que yo estoy ahora hurgando un poquito ahí, para ver si puedo presentar algo. Pero es difícil, porque como no era una autoridad, Gregorio era casi un desconocido, no se lo cita autoritativamente. Pero bueno, no se imaginan el caos que tuve que hacer para mi doctorado, para rastrear la influencia. Pero bueno, es muy interesante esa posibilidad, digamos, ¿no? Para mí, por lo menos. Que haya combinado ambas cosas para su propia, que es original respecto de la tradición sobre el intelecto agente. Bueno. Pero sigamos adelante, ¿les parece? En efecto, ahí, ¿no? ¿Quedamos, Jessica? Sí, en efecto,
así como los pintores aplican formas humanas a sus dibujos mediante ciertos colores, desplegando sobre la copia los tintes correspondientes y apropiados, de modo que la belleza arquetípica pueda ser transferida con exactitud a su semejante. Así también entiendo yo que nuestro modelador, al haber pintado una imagen que expresará su propia belleza, representó en nosotros su propio principado mediante la aplicación de las virtudes como si fueran colores. ¿Qué te parece? Acá volvemos a la cuestión de la semejanza más o menos, ¿no? La semejanza igual o la semejanza parecida, porque está justamente el proceso de asimilación encarnado en el artista, en el pintor, que mediante la aplicación progresiva de colores, figuras, etc., va intentando que el modelo que está pintando imite, se asemeje, diacribeias, con exactitud al arquetipo. Y el gran artista aparentemente es el que llega a lograrlo, ¿no? Bueno, dice Gregorio, Dios es ese pintor, y en este caso no está pintando a otro arquetipo, sino que se está representando a sí mismo en nosotros. Él pinta su propia imagen, su propia belleza, Carlos, en nosotros. Y de vuelta, no es una belleza estática, no es una figura determinada, sino que es una actividad, es una, como decíamos recién, una suerte de plenitud operante. Y aquí empieza llamándola arjé. Su propio arjé es lo que expresa en su imagen. Yo traduzco principado porque aparentemente es en este sentido de arjé como gobierno, ¿no? Como el arjón era el príncipe, ¿no? El que poseía el dominio. Este es el primer aspecto de la actividad divina reflejada en la imagen. Ahora vamos a ver otros dos. Perdón, estoy terminando de anotar. Sí, sí, tranquila. Ahí está. Si examinas a su vez los demás aspectos mediante los que es caracterizada la belleza divina, encontrarás que también se preserva en nuestra imagen una exacta semejanza a aquellos. Exacta otra vez. Repite la misma expresión, Gregorio. Exacta semejanza. O sea, una semejanza que llega a la igualdad, aparentemente. La divinidad es intelecto y palabra, pues en el principio era la palabra, y los referidos por Pablo tienen el entendimiento de Cristo. Que hablen ellos. Tampoco está lejos de estas cosas lo humano. Ves también en ti la palabra y la razón, imitación del verdadero intelecto y la verdadera palabra. De nuevo, Dios es amor y la fuente del amor, pues dice el excelso Juan que el amor viene de Dios y Dios es amor. El modelador de la naturaleza también adoptó este amor, como nuestra propia efigie. En esto dijo, conocerán todos que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Así, al estar ausente toda la impronta de la imagen ha sido transmutada. Lo divino... Hasta ahí, Jessica. Lo último lo dejamos. Hasta acá termina de describir estas tres dimensiones de la actividad divina. El arjé,
el logos o el nous, dice, y el agape o el amor. Tradicionalmente, estas tres prerrogativas en el cristianismo antiguo se atribuían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí no están referidas explícitamente, bueno, salvo el logos que está referido al verbo, digamos, en el principio era el logos, en el prólogo del Evangelio de Juan. Sin embargo, parecen estar las tres referidas al ser divino, a la esencia divina. Son tres operaciones propias de lo divino. Y como tales, se reflejan en la imagen. De modo exacto, insiste Gregorio, ¿no? Con una semejanza exacta. Y al final, después de esta osadía, de alguna manera, de plantear la propia actividad divina en su imagen, pero aparentemente es una osadía del mismo creador, porque él es el que osa reflejarse completamente en su propia imagen. ¿No? Gregorio se lava un poco las manos, dice, si dice imagen, y es el creador mismo el que la crea, entonces debe ser una imagen exacta, ¿no? Al final de este capítulo parece animar a los lectores, a nosotros, a que exploremos estas cosas mediante nuestra razón, ¿no? A imagen del creador, que es investigador y explorador del ser, ¿no? Y acá parece haber un eco de la sentencia de Genófanes, ¿no? Dios es todo oídos, ¿no? Todo lo escucha, todo lo piensa. A ver, leemos esas últimas dos frases, Jessica. Lo divino observa todo. ¿Esto? Sí. Lo divino observa todo, escucha todo y explora todo. Tú también posees una captación de los entes mediante la vista y el oído, y una razón investigadora y exploradora de los seres. Bien, así que ponla en práctica, está diciendo. Bueno, vamos a seguir un poco más. Después de esta primera caracterización de la imagen, en el contexto digamos, los pasajes del Génesis que habíamos estado analizando, Gregorio se detiene unos capítulos más adelante, en el capítulo 8, párrafo 4. Esta división en parágrafos es de una edición crítica del siglo XIX, que es lo mejor que tenemos como edición hasta ahora de este tratado. Hay algunas ediciones en proyecto hace muchos años, pero no terminan de salir, porque tiene una tradición textual muy compleja, con traducciones antiguas que hay que utilizar, hay que saber muchas lenguas, o utilizar gente de distintas lenguas, especialidades. Bueno, se detiene entonces, les decía, sobre el relato de la creación y la sucesión de los días de la creación y el significado de, otra vez, este lugar postremo de la creación humana. Y dice que tiene un significado muy importante, es una suerte de filosofía acerca del alma, dice Gregorio, que Moisés habría ocultado en un discurso llano y sencillo, ¿no? Pero que es una doctrina tan profunda que los filósofos de fuera, o los de fuera dice directamente, los paganos, pudieron bosquejar de manera un poco genérica, pero no comprendieron profundamente. Se está refiriendo, por ejemplo, a Aristóteles, de quien toma la teoría de las gradaciones de vida y gradaciones del alma, y las incluye en su propia lectura de los días de la creación, ¿no? De un modo más evolutivo, por lo tanto,
que como la concibe Aristóteles. Y de vuelta se genera una especulación sumamente original, ¿no? El ser humano aparentemente integra lo que progresivamente se fue desplegando en la creación, y por lo tanto es la coronación de todos esos grados de vida y de perfección, ¿no? Y es una vida perfecta, esto va para Felicitas, y es una vida perfecta en el cuerpo, dice Gregorio. No es un alma perfecta que después cae a un cuerpo, sino que esta concepción incluye la corporeidad. Y por eso le toma prestada a Aristóteles, tal vez, ¿no? Bueno, leemos. No tenemos tanto tiempo. Pero bueno, creo que podemos terminar este capitulito, esta sección del capítulo 8. Ok. ¿Empiezo? Sí, por favor. Sin embargo, a mí me parece que a través de estas cosas Moisés insinúa cierta doctrina oculta y transmite secretamente una filosofía acerca del alma, que la educación de afuera se ha figurado, pero que no ha podido comprender en todo su esplendor. En efecto, la palabra nos enseña que la potencia vital y anímica es contemplada en una triple distinción, pues una de ellas es sólo de crecimiento y nutritiva, al proveer lo apropiado para el sustento de los que son nutridos. Ella es llamada vegetativa y es contemplada en las plantas, porque incluso en los vegetales se percibe una cierta potencia vital privada de sensación. Hay otra especie de vida aparte de esta, que por un lado posee lo ya mencionado y por otro incorpora la capacidad de regirse según la sensación, como ocurre en la naturaleza de los irracionales, ya que no solo se nutre y crece, sino que también posee la actividad sensorial y la captación. Pero la vida perfecta en el cuerpo se observa en la naturaleza racional, quiero decir la humana, que se nutre, percibe por los sentidos, participa de la razón y es regida a través del intelecto. Bien, hasta ahí es una apropiación de la teoría aristotélica de los grados de vida, ¿no? Y los niveles del alma, que por supuesto ya había pasado por el tamiz de otras tradiciones medio platónicas y del peripatetismo posterior. Pero Gregorio, conscientemente, aunque sin citar la fuente, ¿no?, está tomando este esquema. Pero fíjense lo que aparece en el párrafo siguiente, que es en Aristóteles también se observa esta gradación. Aristóteles utiliza la palabra katamikron, poco a poco, para describir cómo estas, en sus tratados físicos, ¿no?, cómo sus tratados naturales, cómo se da esta gradación en la naturaleza misma. Pero no dejan de ser de algún modo compartimentos separados en Aristóteles, ¿no? Aunque es difícil a veces identificar las formas intermedias de vida, de un vegetal a un animal. Hay algunas criaturas de los mares, dice Aristóteles, que uno no sabe bien si son vegetales o animales, ¿no? Pero sin embargo, parecen estar bien distinguidos. En Gregorio hay una aparente mayor integración y continuidad hasta cronológica, porque está comentando los días de la creación, ¿no? Fíjense cómo lo plantea en este siguiente parágrafo. ¿Sigo leyendo? Sí, Jessica, gracias. Está bien. Por esto el ser humano fue formado al final, después de las plantas y las bestias, al avanzar la naturaleza sucesivamente en un cierto camino hacia lo perfecto. Pues este viviente racional, el ser humano, es mezclado por medio de toda forma de almas. Bien, hasta Pues ahí es un nutrido. segundito. Genial. Quería destacar el hecho de que en la frase anterior, el sujeto es la physis, no es el creador. La naturaleza va avanzando. Esto es lenguaje aristotélico, ¿no? Probablemente de la parte de los animales. La naturaleza avanza sucesivamente a coluzos, ese será un término más propio del estoicismo, ¿no? Así que puede ser algún
resabio también del estoicismo medio, tal vez a través de fuentes medio platónicas o neoplatónicas, en un cierto camino hacia lo perfecto. Y en este ser humano se da una mezcla. El verbo sugiere una mezcla perfecta, una mezcla total, sin confusión, digamos, de todas las formas de almas, ¿no? De todos los tipos de almas, de todas las ideas de alma, dice Gregorio. De todas estas gradaciones. Están de algún modo fusionadas en el ser humano. Voy a saltear un poquito lo que sigue, porque va describiendo cómo están unidas entre sí estos distintos niveles de alma, de alguna manera superponiéndose, ¿no? La parte más elevada de un nivel de alma con la parte inferior del otro, para conformar una continuidad y una unidad perfecta, digamos, ¿no? Está realmente constituido por todas ellas. Claro, a mí lo que me llama la atención ahí es la parte que dice, en cierta apropiación y mezcla de la esencia intelectual con lo sutil y luminoso de la naturaleza sensitiva. Sí. Como que hay algo en la naturaleza sensitiva que es más afín a esta naturaleza superior que es la naturaleza intelectual, digamos. Correcto, correcto. Hay una afinidad propia de los distintos elementos. Gregorio está de alguna manera integrando el estoicismo con su materialismo y por lo tanto su poca dificultad para integrar alma, cuerpo, etc., con la unión del alma espiritual y el cuerpo físico. O sea, esta es una operación que ya estaba teniendo lugar en el neoplatonismo desde hace un siglo. Así que es muy probable la influencia aquí de Porfirio o de algunos planteos plotinianos, pero sobre todo de Porfirio. O de Jámblico, ¿no? Que también influye mucho la escuela de Jámblico en el área donde se educa Gregorio, ¿no? Pero son influencias muy difíciles de especificar y precisar, ¿no? Lo cierto es que además de estas influencias, Gregorio está creando una lectura del Génesis, con lo cual la sucesión de días y la coronación con la creación del ser humano le atribuyen a esta unidad, a esta integración, una suerte de carácter evolutivo. Bueno, les decía para cerrar, acabamos de terminar la lectura de este capítulo 8, seguiremos más adelante, pero llama la atención la impronta que le da a este esquema aristotélico, este carácter progresivo y evolutivo de los días, ¿no? Gregorio tiene afirmaciones acerca del uso de las manos, por ejemplo, que pareciera ser que antes el ser humano no las usaba y después se empezó a usarlo, digamos, ¿no? Por la forma en que formula el lenguaje. O sea, gracias a que el ser humano dejó de usar la boca para proveerse comida, los dientes, la lengua, etcétera, asumieron una forma que, y ese es el lenguaje que utiliza, ¿no? La lengua, en vez de la lengua o los dientes de los carnívoros, etcétera, o de los herbívoros que se usan para arrancar la hierba, las manos empezaron a cumplir esas funciones por la posición erguida. Entonces el ser humano tuvo la lengua, dice, ociosa para formular la palabra, ¿no? Entonces es muy interesante cómo combina observaciones anatómicas con la evolución de los días de la creación y el surgimiento del alma racional o el intelecto, ¿no? Integrado con la corporalidad, ¿no? Es difícil juzgar a Gregorio de dualista, ¿no? En medio de toda esta integración, ¿no? Por más que, como dice Felicitas más adelante, hay pasajes fuertemente de tono platónico, ¿no? Pero el desafío justamente es ver de qué manera Gregorio se propone integrar estas perspectivas, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. Como ven,
los que y las que se anticiparon a la lectura muchas veces traen cosas que nos desvían para bien, digamos, ¿no? Nos hacen entrar más profundo en cosas del texto que son de interés para ustedes. Así que les agradezco y los animo y las animo a que sigamos con las cosas más circular, ¿no? de lectura del texto. Yo creo que va a ser mucho más rico, por más que no nos alcance el tiempo. Bueno, ya tendremos tiempo de hacer otras cosas más adelante en todo caso, pero aunque sea, creo que es más rico avanzar sobre el texto de esta manera. Yo quería hacer una pequeña consulta para ver si puedo, bueno, para terminar de entender esta cuestión de cómo es creada también la corporalidad del ser humano. Porque, a ver, estamos hablando de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, y que incluso la corporalidad tiene que ver, como que hay un cierto compromiso, si se quiere, en la creación de la corporalidad del humano. Entonces, mi pregunta era si es posible pensar como que la creación del cuerpo humano es siempre en relación, que creo que igual es un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Pero en relación siempre a que se puedan cumplir todas las características de la imagen, digamos, como que pueda, digamos, la imagen desenvolverse mejor en una corporalidad, digamos, ¿no? Porque la corporalidad es algo que compartimos con todos con los animales también, pero pareciera ser que hay una diferencia de la corporalidad en el humano en tanto somos imagen de Dios. Entonces, si esa diferencia que hay con el resto de los animales tiene que ver con una correspondencia con esta imagen, o sea, con esta imagen del alma, digamos. Esa era mi pregunta, si se puede. Es una pregunta compleja. Para Gregorio es un tema complejo también. En muchos lugares de su obra dice, ¿por qué razón, no? El creador administró la creación de este modo, o ubicó al ser humano en este lugar intermedio, ¿no? En este frontera, en este mesorios, o como lazo entre lo divino y lo terrenal. Bueno, es difícil, dice Gregorio mismo, ¿no? de pensar. Él tiende a pensar que lo que hace el creador en el ser humano es reunir la totalidad de la creación. Porque la totalidad de la creación es expresión de la divinidad. La materia no es algo degradado, ¿no? Pero Gregorio va a tener que hacerse cargo, y lo hace en el De Opificio Hominis, no en las partes que vamos a ver nosotros, de por qué la materia, o de dónde la materia entonces. Cómo la materia puede surgir, que es el gran dilema del platonismo, ¿no? Cómo la materia puede surgir del puro espíritu, del puro intelecto, o si es que convive eternamente con él, digamos, ¿no? Gregorio va a terminar, no diría reduciendo, pero explicando la materia a partir de el surgimiento de la materia a partir de las cualidades inteligibles, ¿no? Pero en línea con el neoplatonismo. Pero no deja de ser cierto que la imagen humana refleja también en su inclusión de la creación terrenal la perfección de lo divino, ¿no? Pero es un problema, es bien problemático, ¿no? Esto en la obra de Gregorio también, y difícil de comprender cabalmente. Vos decías comprender del todo, y bueno, podemos empezar a intentar hacerlo, pero una vez que tengamos más del texto leído, por ahí se puede arriesgar también alguna lectura propia, ¿no? Así que bueno, ¿alguna cosa más? Aprovechemos ya que Muchas tenemos. gracias. De nada. Bueno, eso es todo entonces. Cualquier consulta, estamos disponibles o vía campus o vía correo. ¿Algún otro tema? ¿No? Bueno, que tengan muy buena semana y nos vemos pronto. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.